Muy buenos días, queridos televidentes. Soy Manuel Escalante desde Santo Domingo, República Dominicana. Y hoy estamos en Conexión Global RD. Yo, para seguir luego de esto que le voy a mostrar, quiero que el señor director me haga el favor de mostrar la imagen que yo pedí. Es una imagen un poco jocosa sobre el perfil de Ocoa, de la provincia San José de Ocoa. Yo no la estoy viendo, pero me dicen si ya está en pantalla. ¿Ya está en pantalla? Mire, esa imagen, por favor, manténgala en pantalla. Trata de los hermanos José Antonio, Fernando y Pedro Castillo Casado. ¿Qué tiene de particularidad esa imagen? Esa imagen para mí es icónica. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, si usted prestó atención, yo le estoy hablando de que son tres hermanos. Oiga bien, son los Castillo Casado de San José de Ocoa, que los tres son políticos, los tres pertenecen a una agrupación política diferente. Los tres son del mismo lugar, por supuesto, y están trabajando por el mismo mercado electoral. Por ejemplo, uno de ellos está en la Fuerza del Pueblo, el señor Castillo, creo que es el primero, déjeme ver el nombre, porque ni me lo aprendí. José Antonio, uno de los otros es Fernando y el otro es Pedro. Lo que a mí me llama la atención es cómo la política hace esas cosas. Yo creo que, en honor a la verdad, si escudriñamos, posiblemente con inteligencia artificial para que sea más fácil, posiblemente en pocos países del mundo se ha dado el fenómeno de tener a tres hermanos de la misma familia, de padre y madre, haciendo política en diferentes partidos, con diferentes propósitos. Yo no lo había visto nunca. He visto hasta dos, pero no tres. Les deseamos lo mejor posible. ¿Y qué nos dice a nosotros eso? A mí me dice que en República Dominicana la política gobierna todo, hasta la familia. Bien, ese era el mensaje de esa imagen porque a mí me resultó jocosa. Mis mejores deseos para los tres y que Dios los bendiga, que el pueblo elija lo que considere oportuno. Este es un programa de opinión, un programa de análisis, un programa de comentario y casi siempre tenemos un invitado en el 99.99%. Hoy no es la excepción. Me siento muy bien porque he escuchado la forma de hacer periodismo, de hacer comunicación de un señor que se llama Balbueno Medina. Balbueno Medina, oriundo del sur profundo, de un pueblo llamado Cristóbal, donde hay un canal en el que él se iba a ahogar en un tiempo, cuando era muchachito. Balbueno Medina, bienvenido a Conexión Global RD. Pues gracias por invitarme, Escalante. Para mí es un honor estar aquí acompañándote. Gracias. Ser entrevistado ahora. Sí. Balbueno, mira, lo primero que yo quiero hablar contigo tú sabes que me gustó mucho ese introito que hiciste, porque eso lo que revela es que ya las ideologías definitivamente murieron. Murieron. No existe ideología. Ya cambió el panorama político. Antes, cuando existían las ideologías, los familiares todos se alineaban. Sí, eran reformistas. Sí. Y la familia entera era reformista a morir. O PRDista, que eran los, por ejemplo, a mí me tocó escuchar eso. Sí, sí. O sea, qué increíble. En el pueblo de mi papá, que también es sureño, sí, Galván de Neiva, yo recuerdo que se peleaban los vecinos por el Partido Reformista. Y si una familia estaba, era toda la familia en un partido. Por ejemplo, los reformistas, a los PRDistas le decían a los reformistas, que yo recuerdo, le cogemos la fundita y no somos reformistas. Le cogemos lo que dan y votamos por Guzmán. Ahí en la provincia, Galván pertenece a la provincia de Bauruco. Había una familia que fue perseguida desde la era de Trujillo y luego también desde los 12 años de Balaguer, los primeros 12 años de Balaguer, que es la familia Erasme. Todos ellos son de Neiva. Sí, los Erasme. Sí.
ahí estaba Silvio Erasme Peña, eran periodistas y fundador abogados. de la noticia. Exacto. Silvio Erasme Peña, Emilio Erasme Peña, los Erasme Peña, y eran todos como todas las familias dominicanas de la época, que si eran de un partido, esa familia ideológicamente se identificaba con ese partido. Ahora no, ya la ideología es lo que yo me convenga, independientemente de qué tanto le convenga al país o a la comunidad. Esa es la verdad. Así mismo. Y a propósito de ideología, Balbueno, quiero compartir contigo el tema de la actualidad política. Y me gustaría escuchar con toda libertad, si tú le harías o le haces una radiografía a los partidos políticos actuales, le hace partido, sobre todo los principales, Revolucionario Moderno, la Fuerza del Pueblo, que es la segunda fuerza opositora, el PLD, y los demás, que son eso, los demás, con el respeto de todos. ¿Qué tú ves? Y puede irlo haciendo así mismo en ese orden. Por ejemplo, PRM. ¿Qué tú le ves adentro al PRM? Como una radiografía. Bien. La configuración política actual en la República Dominicana nos pone ante dos procesos importantes. El primero tiene que ver con las elecciones municipales que están pautadas a celebrarse el 18 de febrero. En ella hay una alianza Rescate RD y, por otra parte, el PRM, que lleva un bloque de partidos que lo están apoyando, son unos 22 partidos. 22. Sí. De manera que estamos hablando de dos bloques electorales que van a competir tanto en las municipales como en las presidenciales y congresionales. Bien, yo veo y considero que fue inteligente el hecho de que tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo se aliaran para hacer el esfuerzo de, si iban separados, evitar perder la mayoría de las plazas electorales municipales del país. Ese es el plano general de la actualidad política. Pero en el caso particular, por ejemplo, del PRM, por donde comenzamos, ¿qué tú ves dentro de ello como estructura? Imagínate que tú veas dentro de mí, mi corazón, y tú ves todo lo que hay ahí. ¿Qué tú ves en el PRM políticamente importante que debamos nosotros conocer como país? En cuanto al Partido Revolucionario Moderno, uno observa una fortaleza diferente a los demás partidos que están compitiendo en el electorado. Fortaleza diferente. Con posibilidades de llegar. ¿Por qué? Está cohesionado en torno a un liderazgo. No hay disidencias importantes, aunque no se descarta que en algunas plazas donde han habido sustituciones de candidaturas de gente que obedecen fundamentalmente al PRMismo, eso quizás en el tiempo que tengamos de aquí a las elecciones son cosas que pudiesen subsanarse, pero en el otro bando todavía hay cosas irreconciliables, aunque hay una alianza con una intención definida. Una alianza rara, como la llamó Danilo. Pero lo vamos a hablar ahorita detalladamente. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Actualmente el PRM, eso le favorece frente a los partidos de oposición. ¿Tú quieres decir que no hay indefiniciones profundas, ni siquiera indiferencias y crisis, porque todas se han manejado bien? Exacto. Luis se manejó bien con Guido, con Ramón. No solamente eso, que se observa, y eso los que nos están viendo también a lo mejor lo han analizado, que todo gira en torno a la figura del presidente. Sí.
Luis Abinader ha logrado lo que otros no han logrado en las demás organizaciones políticas, es tener, como se dice en nuestros campos, en el argot popular, el toro agarrado por los cuernos. Cachos. O sea que él lo domina. Y, o sea que Luis no es tan tallota como nos decían, ¿no? No. El hombre lo que menos es tallota. Es un tremendo político. Exactamente. Entonces, él ha sido el que ha manejado todo el ajedrez interno del Partido Revolucionario Moderno, pero en torno al proyecto que él quiere implementar. Su reelección. Desde el poder, desde luego. Su reelección. Sí, garantizar fundamentalmente que el PRM continúe en el poder ejecutivo. Ahora bien, la debilidad de la oposición ha estado en no haber... en la debilidad hasta ahora. La debilidad hasta ahora. Porque hay tiempo de subsanar. Exactamente. Ha sido en no haberse puesto de acuerdo en las principales plazas electorales, que es donde el PRM ha querido también concentrar su enfoque de cara al futuro político del país. Porque el 45% del electorado está en esa masa electoral. Exacto. Se ha concentrado en Santiago, Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Oeste, La Vega, San Cristóbal. Sí. Entonces, más del 45%. O sea, el que gana ahí define la dirección fácilmente. Fíjate que es posible que la oposición consiga muchos pequeños distritos electorales, distritos municipales, pero no va a conseguir las grandes plazas, porque allí no se han puesto de acuerdo. Entonces, eso lo que va no se han puesto de acuerdo y falta poco tiempo, pero hay unos buenos días del por medio. ¿Tú crees que ya no es suficiente? Estamos hablando de que es el 18. 18. O sea, estamos hablando de menos de un mes y medio. Menos. Para las elecciones de municipales. De manera que los que no hagan en ese tiempo, es difícil que lo puedan hacer porque ya están inscritas incluso las candidaturas municipales. Sí. Ya imprimieron las boletas. Hoy sábado ya entregaron muchos de los de las presentaciones de esa boleta, porque ayer viernes la Junta Central Electoral comenzó a imprimir las boletas de los candidatos que ya fueron aceptados por ese organismo para participar en las elecciones del 18. Y todo eso favorece al PRM. Desde luego. A propósito del PRM. Exactamente. Entonces, aquí lo que la oposición está actualmente buscando es forzar una segunda vuelta electoral. Y en eso yo he visto muy preocupado a José Francisco Peña Guava, quien ha estado de manera reiterada conminando, emplazando a Leonel Fernández, a Danilo Medina y a Abel Martínez a hacer un acuerdo que sea un acuerdo que no espere la primera vuelta. O sea, que sea para mayo, que no espere que pase la primera vuelta electoral. Entonces parecería que él sí sabe algo que la mayoría no sabemos. Es que se manejan informaciones. Al día de hoy, Leonel Fernández está entre que es el candidato de la oposición. Es el candidato de la oposición. Indiscutiblemente. Sí. Está entre un 25 y un 29. Y Abel está entre un 12 y un 16. Eso te da a ti que si no mejoran en estos días y si no los ayuda las elecciones de febrero, las municipales, aquí no habrá segunda vuelta. Elecciones, Balbueno, que sabemos que son estructurales. Exacto. Y que tienen una poca participación ciudadana en el voto municipal. Sí. O sea que no necesariamente va a moverse
toda esa gente que se mueve en las elecciones municipales. O sea que no tampoco van a ser determinantes. No. Van a ser importantes. Pero lo que pasa, pero no necesariamente lo que pasa es que determinantes. puede dar un mensaje a la población, porque aquí está. Fíjate que en la psiquis del dominicano, la oposición quiere poner de que necesariamente va a haber una segunda vuelta. Y por eso hay un acuerdo, entre Abel Martínez y Leonel Fernández de que el que quede en primer lugar en la primera vuelta tiene que ser apoyado por el que quede en la segunda, en segundo lugar. Entonces, ¿qué sucede? La oposición quiere que haya una segunda vuelta, aunque las mismas encuestas dicen que Luis Abinader independientemente le ganaría en la segunda vuelta tanto a Abel Martínez como a Leonel Fernández, pero la oposición quiere forzar a esa segunda vuelta. Ahora bien, el caso es que en las elecciones municipales se vota aquí normalmente entre un 35 a un 45%. Hace mucho que no pasa de ahí. Exacto. O sea, estamos hablando de un 35 a un 45%. Pero ¿qué sucede? Que si el gobierno gana en las plazas donde ha habido la debilidad que ha mostrado la oposición en ponerse de acuerdo, Santiago, Santo Domingo Este, Distrito Nacional, San Cristóbal y La Vega, y también Puerto Plata. Sí. O sea que si el gobierno le da en esas elecciones por ganar, le va a decir, miren, nosotros para las presidenciales las tenemos seguras, aunque sea con un 45%. Que es mucho. Desde luego, ¿qué sucede? Y más en el poder. Sí, porque eso te va a dar un mensaje a la población, porque aquí hay una franja de dominicanos que está entre un 10 y un 15% que vota por el que va a ganar, y entonces eso te puede virar ese caudal de votos a favor de quien la gente en su impresión dice va a ganar. Y como no quiere perder, voy a votar por ese. Voy a votar por el que va a ganar, yo no pierdo mi tiempo. Exactamente. Esa es la mentalidad del votante dominicano en un buen número. Además, tenemos que analizar que aquí hace un buen tiempo, desde que se aprobó la reforma constitucional del 1994, no hemos ido, a excepción de Peña Gómez y Leonel Fernández, a una segunda vuelta. Vamos a nuestra primera pausa comercial, Balbueno, para que profundicemos un poco más al respecto. Sí. Volvemos en breve. Sí. Estamos conversando con Balbueno Medina, un periodista muy responsable. Búsquelo en las redes, que además es vecino mío aquí en RNN, y yo observo su objetividad. Hablamos de la segunda vuelta, que aunque los números fuerzan, dicen que Luis Abinader tiene una amplia posibilidad de ganar en primera vuelta con el 50+1. La oposición, léase la unidad de la Fuerza del Pueblo y el PLD, que como dicen los analistas políticos en este país, realmente hay un bipartidismo luchando por el poder ahora en las próximas elecciones. Y se trata de el PRDismo, que incluye la Fuerza del Pueblo, al Partido Revolucionario Moderno, que es una fuerza política, y a las fuerzas que tienen que ver con la Fuerza del Pueblo y el PLD, que es el PLDismo, porque tienen una misma base electoral. La oposición insiste, como señala Balbueno, en todos los medios y a través de todos sus líderes, de que va a haber una segunda vuelta. Pero los números de las encuestas serias dicen lo contrario. Dicen que el que tiene mayor amplitud, que es más probable que Luis Abinader gane en primera vuelta a que se dé una segunda vuelta. Balbueno, ¿por qué esa insistencia de que hay una segunda vuelta?
Bueno, lo que pasa es que la oposición tiene que vender eso, y por eso yo te decía al principio de la entrevista que su estrategia está bien. Tú cuando vas a un pleito, aunque sepas que tu rival es más fuerte que tú y que cuando te va a pegar más fuerte y tú vas a resistir menos, tú no puedes decir que porque sea tan fuerte, él te va a vencer, porque automáticamente tú llegas al escenario del pleito derrotado. Entonces la oposición... Y las masas, esas masas hay que mantenerlas motivadas. Desde luego. Porque nadie quiere perder. Exacto, pues si no motivan sus masas y si no venden un discurso esperanzador, como se dice en el argot político, entonces la gente se va a quedar, aunque sea a no votar a ese partido. Porque la gente pudiera decir, bueno, pero si como quiera yo voy a perder. Exacto. Yo no voy a votar por el PRM, pero no voy a votar. Me voy a hacer otra cosa, me voy a mi casa, dedico mi tiempo a otra cosa. Pero mientras se tiene la esperanza y se le vende la esperanza a la gente, pues yo recuerdo en los diferentes procesos electorales, porque yo desde que me formé como periodista y he estado ejerciendo en los medios de comunicación, he estado cubriendo cada uno de los procesos electorales que se han realizado en este país. Yo recuerdo que siempre las encuestadoras aquí, la Gallup, la Greenberg y otras empresas encuestadoras serias de este país, casi todas han acertado. Y por eso yo... cada vez que hago un pronóstico, me baso mucho en los resultados de esas firmas encuestadoras. Han acertado. Y le doy credibilidad. Y por eso, cuando trato de hacer mis comentarios, los fundamento en lo que ha sido la trayectoria de esas firmas encuestadoras. En el año 2020, todas esas firmas decían que Luis iba a ganar, y que iba a ganar en primera vuelta. El gobierno tenía una maquinaria fuerte, una maquinaria que venció en su primer interregno a Leonel Fernández, con un candidato que no tenía más de 45 días en la fuerza del pueblo. Buscando la candidatura. Sí. El caso es que Gonzalo Castillo era un candidato desconocido, y eso era lo que decía Danilo Medina, que cómo es posible que un candidato que no había sido conocido a nivel de todo el territorio nacional le ganara en 45 días la candidatura presidencial del partido de gobierno al líder, al presidente de esa organización política, Leonel Fernández, en la contienda interna. En la primaria. Exactamente. Entonces, estamos ante una realidad. Ahora, esa realidad pudiera variar si acontecen fenómenos que pudieran cambiar la mentalidad del votante dominicano. ¿Tú me entiendes? Una situación, una catástrofe. Una catástrofe atribuible a negligencia del gobierno. Demostrada, sí, no capricho. Esa es otra cosa, porque si hubiese sido por las crisis que ha estado administrando este gobierno, el presidente Luis Abinader no tuviera ese nivel de aceptación que tiene. Por ejemplo, el tema de la pared que se cayeron ahí en el paso a desnivel. Sí. Eso es parte, según decían, de falta de mantenimiento. Sí, pero también pero es que eso viene arrastrándose de muchos años. De muchos años. Pero también tenemos las inundaciones que se han dado, las explosiones que se han dado aquí, la situación de la carestía de los commodities. Por ejemplo, el tema de las inundaciones. No es por defender a nadie, yo ni conozco a Carolina, sí, ni soy PRMista. Eso es, las inundaciones a ese nivel no la maneja ningún país. No. No tiene estructura. Puede ser un poco menos agresiva, pero no manejada, no evitada. Y hay que ser realista. Entonces, lo otro que tú señalabas de la explosión. Y eso es producto del calentamiento global. Exacto. Y tenemos que... Y del fenómeno del Niño. Exactamente. Que no hay control. Sí, muchas de las cosas. Y déjame decirte una cosa. Perdóname. Y además de que no hay control, son impredecibles. Impredecibles.
Sí, pero mira ahora en Miami, esta semana hubo unos tornados que se llevaron casas, crearon catástrofes en varios sitios de Miami. Y la tormenta invernal que esta semana también afectó el nordeste de los Estados Unidos, incluyendo a Nueva York, que eso fue terrible. Hubo que auxiliar a las personas en medio de las avenidas, de las largas avenidas de los Estados Unidos, porque la gente se tuvo que quedar en los vehículos para no transitar. Y todo eso es producto del calentamiento global. Entonces, cuando la gente observa, porque ya el votante es más inteligente que el que era votante. El 60% de los votantes tiene entre 18 y 40 años. Exactamente. Es una nueva generación. Entonces, la gente de hoy domina muchísimas informaciones. Informaciones que están a un clip en tu celular, en tu computadora, donde quiera. Y entonces, cuando la gente está, porque señores, debemos saber que estamos en la era de la información y el conocimiento. Al tiro de un clic. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú le dices a una persona que tú quieres responsabilizar a alguien de un daño que puede ocasionar un fenómeno de la naturaleza, o algo que no tenga que ver directamente nada con ese sujeto, entonces la gente lo que quiere es, lo que interpreta es que tú quieres utilizarlo, que tú quieres menospreciar su inteligencia. Por eso es que yo he dicho, y lo he dicho con responsabilidad, a mí me parece que la gran falla que ha tenido el doctor Leonel Fernández es creerse que nosotros estamos viviendo todavía en la década del año 2000. Cierto. Entonces, él no ha enfocado su discurso, no lo ha renovado. El hijo de él está en una onda mucho más clara y definida de lo que quiere que el propio padre. Y mira que Leonel, si no hubiese sido por eso, estuviera en una mejor posición electoral. Está por encima de Abel Martínez, que es mucho, que es un candidato joven, pero es por la plataforma, porque la plataforma PLDista, el PLD, que tiene una de las estructuras más formidables de partido político a nivel nacional. Nadie supera el PLD como partido. Exactamente, pero la marca PLD es la que ha estado afectada en su imagen. Entonces, eso ha ahogado al candidato. Una imagen que ellos no están cuidando. No. Porque el liderazgo político PLDista, en su mayoría, son los mismos que uno está rechazando como pueblo. Sí. Entonces, ven acá, como tú me dices a mí, vota por mí, que yo soy diferente, que yo lo voy a pensar bien. Cuando contigo andan los que están todavía, que no está claro de una acusación delicada, de millones, de miles de millones de pesos, y hay una juventud, sí, que está participando, pero que no es la que toma las decisiones. Yo considero que incluso Leonel ha tenido muchos privilegios que debió aprovechar. A él, en este proceso, no le han imputado gente como Diandino Peña, el mismo Félix Bautista, Díaz Rúa y otras figuras que son muy cercanos a él y que son muy de su centro cercano, político, privado, entonces, y familiar incluso. Exactamente. O sea que yo creo que él ha recibido también un trato privilegiado, muy cortés del gobierno, porque si la credibilidad del PLD ha sido mellada por los actos de corrupción que se ventilan en la justicia dominicana, también debió ser incluido ahí parte de los gobiernos de Leonel Fernández, claro que fueron los que dieron pie a todo ese proceso de corrupción e impunidad que estuvo prevaleciendo en el país. Entonces, yo creo que Leonel debió aprovechar al máximo todos esos factores que le favorecían con un discurso renovado
Porque decir, bueno, ¿quién te subió el huevo? ¿Quién te subió la pica pica? ¿Quién te subió? Ese discurso no lo ha ayudado en esta ocasión, aunque sí le dio buenos resultados en el año 2004. ¿Tú no crees que parte de una negociación underground entre el presidente Abinader y Leonel no sea la senaduría del distrito? Sí. De alguna forma ahí manejado, porque ¿cuál es el afán que tiene el presidente Abinader de que Faride no vaya, por ejemplo? La realidad es que el presidente Luis Abinader es un hombre muy inteligente. Y estratega. Sí, y sabe que si, como él posiblemente gane la presidencia de la República, va a necesitar de la oposición y tiene que tener una oposición fuerte. En este caso, la fuerza del pueblo. Leonel Fernández para el 2028 no va a ser opción y Leonel va a estar liquidado políticamente, será un asesor, será el mentor de su partido y la esperanza es de que haya un liderazgo que viabilice y mantenga la hegemonía en la oposición de la fuerza del pueblo. Y Luis Abinader está interesado también en que eso se dé. Por eso, yo creo, y por otras razones, que la senaduría del Distrito Nacional será para Omar Fernández, porque Omar Fernández es el que va a garantizar la esperanza de que se mantenga la fuerza del pueblo compitiendo con el PLD. Y a la fuerza del pueblo le conviene competir con el PLD. Desde luego. Y coquetear con el PRM, porque algo hace. Oye, desde que pasen las elecciones del 18, la lucha va a ser dura. Es por el segundo lugar. Por el segundo lugar. Que hasta ahora lo tiene la fuerza del pueblo. Sí, se lo estoy diciendo. El PLD y la fuerza del pueblo comenzarán una lucha después del 18 de febrero. ¿Por qué? Es posible. Un momentito, por favor, y discúlpame. Vamos a la última pausa comercial para que me diga por qué es posible. No se mueva, siga con nosotros. ¿Por qué la fuerza del pueblo y el PLD, dices, están ultra mega interesados en el segundo lugar de las elecciones? ¿Por qué? Bien, mira, después que pasen las elecciones municipales de este 18 de febrero, viene la lucha hacia las presidenciales y congresionales de mayo. ¿Qué sucede? El PLD, como todo el mundo sabe, tiene una mega estructura a nivel nacional. Es uno de los partidos que tiene todas sus simientes intactas, aunque mucha gente se le fue a la fuerza del pueblo, pero sus estructuras están, no hubo que rehacerlas. En el PLD sabe dónde está cada PLD. Exactamente, esas estructuras no hubo que rehacerlas. No. La fuerza del pueblo tuvo que construir sus estructuras y todavía las está construyendo. Todavía. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que no se dio esos acuerdos en las grandes plazas municipales, llámese Santiago, Santo Domingo, Distrito Nacional, oeste. Solamente se dio en Santo Domingo Norte y allí hay una gran resistencia de muchos PLDistas que no quieren votar por Carlos Guzmán porque los traicionó. Cierto. Eso favorece a la candidata del PRM, que es probable que en el nivel municipal el Gran Santo Domingo pase a la franja azul y blanco del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, ¿qué sucede? A partir de ahí, cuando el PLD adquiera de esos pequeños municipios, la mayoría, va a haber un panorama político diferente que va a obligar
a la Fuerza del Pueblo a un distanciamiento contra el PLD y el candidato presidencial. ¿Por qué? Porque la Fuerza del Pueblo no va a conseguir más municipios o alcaldes que el PLD. El PLD en este proceso del 18 va a sacar más alcaldes, regidores y va a sacar más directores de juntas municipales. ¿Por qué? Porque el PLD va también aliado y solo en muchos de ellos. Y eso te dice a ti que por su estructura va a sacar más alcaldes que la Fuerza del Pueblo. Y eso va a traer contradicciones en la alianza RD de cara a las elecciones de mayo. ¿Por qué? Porque el PLD le va a argumentar, le va a arguir a la Fuerza del Pueblo. Nosotros, ustedes tienen que también apoyarnos desde ahora para las presidenciales, porque nosotros salimos más fortalecidos en las elecciones municipales. Ustedes van a ver que eso que les estoy diciendo va a ser así. ¿Y tiene lógica? Entonces... tiene lógica política. Y eso es lo que está evitando José Fran Peñaguaba, porque quiere que haya un acuerdo entre la Fuerza del Pueblo, el PLD completo, y el todo. PRD, que sea desde ahora. El PRD está apoyando la alianza de rescate. Entonces, él quiere que esa alianza se dé antes de la primera vuelta. Antes de la primera vuelta. Por eso. ¿Por qué? Porque van a haber muchas fricciones producto de eso. Porque en el momento en que la Fuerza del Pueblo vea que el PLD saque más alcaldes, sí, alcaldes que son entonces los el más PLD se importantes. va a embalontonar, como dicen en algo popular, y va a decir, fíjate que nosotros somos los que tenemos el segundo lugar porque ganamos más alcaldías y regidurías. Porque es que la Fuerza del Pueblo no tiene esa estructura. No la tiene. Y si va ni la estructura ni los recursos. Exactamente. Y si va a ganar alcaldías, va a ser en la alianza. Y esa alianza a quien también va a favorecer en ese nivel va a ser al PLD. ¿Y qué tan cierto es que se está negociando la vicepresidencia de la Fuerza del Pueblo y se contempla que Abel renuncie a su candidatura para que sea Gonzalo? Es lo que se está hablando en la calle. Gonzalo, sí, vicepresidente. Bueno, con Leonel, presidente. Bueno, ahí se... Ese marco con cacata, pero... No, pero eso no creo que va a prosperar. ¿Tú sabes por qué? Porque Leonel es un hombre que tiene el ego alto. Y de admitir una candidatura a la vicepresidencia de Gonzalo Castillo es admitir lo que él no admitió en las primarias del PLD. Una derrota. O sea que Gonzalo Castillo entonces lo va a derrotar 2 veces. Y eso no va realmente a prosperar. Entonces, quizás es un invento, es una elucubración que no va... Que no tiene mucho sentido. Mucho sentido. No, yo lo descarto. Y el tema de Abel, que no acaba de crecer, definitivamente ya no hay tiempo. No, Abel se quedó, el PLD se quedó con Abel y Abel se quedó con el PLD. Están frisados ahí. Esa es la estructura del PLD que está funcionando. Abel no creció, no logró concitar el apoyo de la población dominicana, de la gente que todavía no se identifica. A mí me parece que Abel es una muestra de del verdadero PLD. Sí. Porque el PLDista de verdad, tú y yo lo sabemos, exacto, no vota en contra de un candidato del PLD. No. Entonces no se refleja. Abel es el PLD. Yo veo como que en Abel es el PLD. Exacto. Entonces, si Abel es el PLD, el candidato es el voto del PLD. Ese es el voto del PLD. Yo creo que ese número es el número del PLD. Entonces, el voto de la Fuerza del Pueblo no es el voto de Leonel. Esa es otra cosa. Porque Leonel tiene sus votos, pero la Fuerza del Pueblo como partido no
No los tiene. Por lo menos no lo ha podido fidelizar tanto como el PLDismo. Exactamente. Porque el PLD tiene un tiempo trabajando. Yo lo que en definitiva creo que Luis Abinader está jugando con su dama. Todas las variables le favorecen. No hay crisis económica, a pesar de que haya una economía un poco ralentizada. Sí. Pero no en crisis. No. Manejan las crisis internas del PRMismo de manera satisfactoria. Bateó lo de Faride, llorando en el programa de Maricela, quejándose abiertamente. Todo el mundo creía que Faride se iba. Ella está contenta con el cargo que le dieron. Y está feliz con ese cargo, que es muy buen cargo. Pero es la segunda en el manejo de la campaña. Lo que significa, oye, Farideh Raful está garantizando en un próximo gobierno de Luis Abinader ser una ministra influyente en el Palacio Nacional. Y políticamente, dentro del PRMismo, Farideh Raful va a ser reconocida, fortalecerse a nivel nacional. Sí. Esa es su mayor ganancia. Sí, porque va a tener contacto con todos los líderes del país entero y en todas las provincias. Mira, yo creo que Luis, no sé si se lo propuso o fue por estrategia, pero él se ha agenciado un favor político que lo va a diferenciar de muchos líderes de este país. Porque haber construido una alianza sin repartir, porque la mayoría de las alianzas que se realizaban en este país con todos esos partidos pequeños, habían que nombrarlos antes de ir al tren gubernamental, antes de empezar a hacer campaña. Lo primero que hacían era, tú te vas a aliar un partido pequeño con el gobierno y el partido de gobierno. De ese estilo fue que vino Zorrillo Zuna, que le dijo, me nombra hoy. Entonces, oye, la costumbre. Haber logrado eso, que todavía en el tren gubernamental, en medio de la presente campaña electoral, ni antes ni ahora, nombrar a ninguno de esos aliados, sino que los ha puesto a trabajar con sus propios recursos. Eso no lo había hecho ningún gobierno en la República Dominicana, ni ningún presidente, lo que significa que no es fácil decirle, bueno, tú me quieres apoyar, pero tú tienes que apoyarme con las fuerzas que tú tienes. Antes no era así. Otro tema, Luis. Antes le ponían la fuerza económica y luego el que apoyaba se movilizaba. Y usted puede caerle mal, Luis, o bien, pero hay una realidad. Luis cae bien. Él tiene como algo que al pueblo le gusta. Ha generado confianza. Confianza. Sí, eso lo tienen muy pocos políticos. Porque yo creo que le ayuda mucho su mujer. Su mujer es muy espontánea. Muy espontánea. Al pueblo dominicano le gusta eso y lo relaciona con él. Y es muy potable. No anda con comparonías. Y ha vendido el discurso de la transparencia. Mucha gente se lo ha comprado. Y eso ha sido una de las cosas. Sin embargo, Balbueno, su equipo, la gente no lo ve igual. De hecho, todo el mundo habla, un gran número de dominicanos hablamos de que él está solo. Sí, tiene funcionarios que no han correspondido como él ha correspondido al país. El problema de Luis estriba fundamentalmente en que Luis ha querido ser un presidente muy cercano al pueblo, pero en cierto modo muy distante a muchos de los sectores del Partido Revolucionario Moderno. Sí. Él tiene que, y quizás ha abusado un poco de eso, porque él, como dijimos ahorita, ha tenido el toro agarrado por los cuernos y por eso se ha debilitado en términos... En la lucha, porque eso es una lucha. Exactamente, internamente en su partido. Sí. Porque no es una crisis, pero es una lucha. Pero desde luego, hay gentes que están definidos y están decididos a votar en su partido, todos por él, pero tienen en el fondo un pequeño resentimiento que Luis sabe el trabajo que yo hice, pero no me ha dado la oportunidad de yo acompañarlo en el gobierno. Esperemos que esos disgustados lo apoyen de alguna forma. Y las encuestas lo revelan. Lo revelan. Y lo han dicho, lo han manifestado. Están en esa situación
pero están decididos a mantener a Luis y a su partido en el poder. Sí, es una cuestión de fidelidad. Bueno, Balbueno, llegamos al final. Para terminar, te quiero hacer la última pregunta que solamente tiene un nombre. Sí. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿a quién tú ves que ganaría? ¿Y si en primera o en segunda vuelta? Sin lugar a dudas, yo, como te dije, yo le confiero mucha confianza, porque lo he vivido en los procesos, a las firmas encuestadoras principales de este país. Yo creo que Luis Abinader retendría sin mayores inconvenientes la reelección en la República Dominicana. Bueno, pues nada. Te voy a invitar también para que nos vea en agenda semanal a las 2 de la tarde hoy. Gracias, bien. En agenda semanal, hoy a las 2, yo quiero que ustedes acompañen al amigo Balbueno. Gracias. Volvemos el sábado.